Bueno, gracias por la invitación. Siempre es padre estar en casa. Bueno, la plática va a ser en español. Las diapositivas están en inglés para facilitar la lectura a nuestros colegas. Bien, a ver, espérenme, déjenme jugar con esto primero. ¿Es ok? Ya, ok. Bien, algunos han visto estas presentaciones o parte de estas. Voy a hacer énfasis un poco en su uso o los problemas que se plantean en el uso de los modelos de calidad del aire para estimar los impactos en cultivos y en bosques, e incluso para ver los impactos en la población rural, los impactos en salud en población rural. Bien, esto salió al revés, primero tenemos esto así, o sea, hay partes en la megalópolis o en la corona regional. La corona regional de ciudades del centro de México también se conoce en la literatura como de City Belt, México City, o sea, es la Ciudad de México rodeada por las zonas metropolitanas de Puebla, Cuernavaca, Cuautla, Toluca y Pachuca. ¿Sí? Esta es una parte del Estado de México, en las cercanías de Tlacomulco. Tenemos, bueno, la resolución no se ve muy bien, pero toda la vegetación, desde lejos y desde cerca, se percibe algún tipo de daño. No es fácil saber si alguna de estos defectos son de contaminantes, pero seguramente, si puede ser de alguna plaga, seguramente es también favorecida por el impacto que tiene la contaminación atmosférica. En cualquier tipo de planta que uno se acerque a revisar en esa zona tiene manchas, tiene señas de daño por ozono. Ya sea árboles, es decir, árboles de coníferas, árboles de hoja ancha, cultivos, ya sea que estén creciendo, apenas brotando o ya estén madurando, todos tienen huella de daño por ozono. En bosques, aquí tenemos árboles que si uno se acerca, de hecho se ven más sanos que estos que están creciendo. Estos maduros se ven menos dañados que estos que están creciendo. Estos son árboles de una intervención de reforestación. Los tonos claros son manchas también de daño por ozono, o sea, ya senectud prematura de las hojas. Aquí tenemos un árbol, no se ve muy bien en la fotografía. Este árbol se ve bien dañado y el árbol al lado no se ve mucho menos dañado que este. Entonces la intervención para reforestar debe tomar en cuenta en la sensibilidad de las plantas al ozono, porque si entonces podríamos estar iniciando campañas de reforestación, que además son muy... Ahora va a haber un trabajo muy intenso por parte del gobierno federal para reforestar, pero se deben tomar las decisiones correctas sobre qué tipo de planta escoger, porque si no podríamos estar caminando hacia situaciones de bosques o nuevas zonas reforestadas, pero enfermas desde el principio. ¿Sí? Y no importa, esta es una planta, una fruta, y este es un arbolito de Navidad. El arbolito de Navidad ya está todo manchado, o sea, nadie va a comprar un arbolito de Navidad con las huellas de la contaminación que presenta ese arbolito. Si ya está viejo antes de que lo lleves a la casa a ponerle foquitos. Y seguramente las frutas también pierden valor, porque no solo se dañan las hojas, también se pueden observar daños en la fruta. Y bien, ¿cómo se calcula la exposición al ozono? Bueno, se usan también funciones dosis-respuesta, exposición-respuesta,
hay un nivel crítico, al menos práctico, porque ya el daño por el ozono, así como a la población, el daño a la contaminación, no hay un nivel duro que diga que abajo de ese valor no hay daño, pero para fines prácticos tenemos un nivel crítico que es la concentración arriba de la cual el conocimiento científico actual nos indica que los receptores se ven afectados negativamente por el contaminante. Y para vegetación usamos el layout 40, que es la suma durante el periodo de crecimiento de la planta de los excesos horarios arriba de 0.04 ppm o 40 ppb durante las horas de luz. Y aquí tenemos unas mediciones en un sitio rural, bueno, periurbano, en el pase de montaña de Tenango del Aire, en Amecameca. Y aquí tenemos un día limpio, baja presión con aire proveniente del Pacífico, y un día de alta presión. Y tenemos, este es el nivel de 40 ppb. Y la línea negra es el oxidante, o sea, es OX, ozono más NO2, y la línea roja es ozono. Entonces, ¿cuál es para ese día? La suma de las excedencias daría cuánto se acumuló, cuánto contribuyó a la suma del layout 40 en ese día para un día limpio, y tenemos para un día sucio, ¿sí? Entonces tenemos esta zona se encuentra bajo la influencia de la Ciudad de México a suficientemente corta distancia como para capturar el crecimiento, es decir, de la actividad fotoquímica de las parcelas que están llegando. Más o menos a esta hora hay un cambio de dirección de viento. Este es del sur del Pacífico, este es del norte de la Ciudad de México. Luego cambia la dirección, pero como quiera continúan valores altos de ozono, ¿sí? O sea, el aire que empieza a llegar a la Ciudad de México, a esta hora, como quiera, viene ya excediendo los 100 ppb. Y entonces cada día sumaríamos estas diferencias durante el periodo de crecimiento de las plantas. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos estimar el impacto en los cultivos de maíz. Usualmente, históricamente, todas nuestras políticas sobre control de contaminación han estado basadas en el inventario de emisiones, porque es mucho más fácil hacerlo así, porque no es tan fácil calcular el inventario, digamos, el inventario de costos, o sea, el impacto en salud, más la suma del impacto en cultivos, más la suma del impacto en los servicios ambientales de los bosques, más la suma del impacto en los materiales. Eso en realidad es lo que debería estar guiando nuestra actividad para controlar la contaminación, pero usualmente lo hacemos en términos del inventario de emisiones. Pero bueno, para hacerlo, para un cultivo, veamos, aquí está, esta es más o menos la ruta de cómo lo calculamos. Tenemos el rendimiento de los cultivos, es diferente según el sitio de maíz. Es la pérdida del rendimiento, la pérdida relativa del rendimiento en función de dónde están y los mapas de ozono, que al ratito vemos cómo los calculamos. Esta es la producción, o sea, es el rendimiento, la producción, el valor. Rendimiento, producción, valor, y aquí es pérdida de rendimiento, pérdida de producción, pérdida de valor, ¿sí? ¿Cómo hacerlo en esta área? Bueno, okay. Esta es la zona el área de moderación, el dominio de simulación. Aquí viven aproximadamente 30 y pico millones de habitantes, 28 aproximadamente, 29 en las zonas metropolitanas y como entre 3 y 4 millones en las áreas rurales. La mejor manera de hacerlo, la manera más sólida de hacerlo es el monitoreo de calidad del aire en las áreas rurales y urbanas, y luego una interpolación de los niveles de las excedencias. El problema es que no tenemos ninguna estación rural. Bueno, la Ciudad de México mantiene 3 o 4 estaciones de monitoreo rurales, o más bien, yo no creo que califiquen como rurales estrictamente, porque
están tan cerca de la zona metropolitana que en un momento dado del día más bien son periurbanas. Entonces, más bien son 4 estaciones periurbanas, pero es lo más cercano al rural que hay de monitoreo de calidad del aire en todo el país. Entonces, no podemos usar datos de monitoreo para construir, mediante técnicas de interpolación, para construir mapas de excedencias de los niveles críticos. Ok, entonces modelemos. ¿Sí? Pero ¿cómo le hacemos para calificar el desempeño del modelo en las áreas rurales? Hace unos 15 años asumíamos que pues, si lográbamos mejorar el diseño, el desempeño de los modelos de calidad del aire en zonas rurales, pues urbanas, como en la Ciudad de México, luego el desempeño del modelo sería parecido en las áreas rurales. Pero luego ya cuando salimos a medir a las áreas rurales y comparamos, vimos que no, que no se podía, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el modelo, a fin de cuentas, depende del desempeño del modelo, que también las concentraciones calculadas con el modelo se parecen a las observaciones, pues depende, como se dijo hace rato, del inventario de emisiones, depende de la meteorología y las parametrizaciones de la meteorología, y depende también del mecanismo químico. Y entonces esa combinación pues no funciona, a fin de cuentas, que también le atina una cosa a la otra. No es exactamente igual en ciudades que en áreas rurales. Además, saliendo de viento abajo de una zona rural, de una zona urbana, cuando ya no hay suficiente producción de NOxes, entonces el ozono no se titula por las emisiones locales de NO, y puede haber concentraciones más altas viento abajo de ozono de las zonas urbanas. Entonces, tratar de construir un mapa de interpolación, interpolando datos de estación, construir un mapa regional de excedencias de niveles críticos de ozono mediante interpolación usando solo datos de estaciones urbanas, lo que va a hacer es que en las áreas rurales va a subestimar las concentraciones de ozono. Podemos recurrir a mediciones satelitales. ¿Sí? Todavía no hay, pues, apenas va a empezar a haber mediciones continuas de ozono, observaciones continuas desde el espacio. Usualmente depende de satélites que orbitan sobre el planeta, y entonces pasan a cierta hora, usualmente a la misma hora, por un punto cada tantos días. Se necesitaría un satélite geoestacionario para observar las 24 horas, o al menos las horas de luz, las concentraciones, según los métodos que se utilizan. De todas maneras, no es un dato duro, a fin de cuentas es un píxel, y luego resulta las concentraciones en superficie es la transformación de un valor en una función, ¿sí? de distribución vertical de ozono. Entonces tampoco es un dato duro para verificar el desempeño de un modelo. Sí sirve y da indicaciones, pero no para calibrar el desempeño del modelo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues entonces aquí lo que les voy a mostrar es lo que hicimos cuando intentamos medir o estimar el daño en los cultivos en México, o al menos en esta parte de México, por efecto de la exposición al ozono, cuando no tenemos ninguna, como dije, 2 o 3 estaciones periurbanas de monitoreo. Vamos a ver cómo está aquí el mapita Entonces, los círculos blancos, que se concentran, por ejemplo, aquí, en Ciudad de México, Toluca, Puebla, por acá algo en Hidalgo, son estaciones de monitoreo. Entonces, tendríamos suficientes si estuvieran mejor distribuidas, ¿no? Pero están agrupadas en la Ciudad de México, Toluca, Puebla. Aquí hay buena calidad de los datos, buena cobertura, es decir, series de tiempo de bastante buena calidad. Aquí ha habido intermitencias, y aquí también.
Y luego tenemos algunas campañas de monitoreo que en realidad las realizamos aquí, en Ciencias de la Atmósfera, con nuestro grupo y invitando la colaboración por ejemplo, de INEC y de SEDEMA, que íbamos con nuestra unidad y además pedíamos prestada la de INEC y la de SEDEMA y lográbamos equipar 2 o 3 sitios. Entonces tenemos, estos triangulitos son campañas que hicimos entre 2009 y 2012. Por acá también alguna vez anduvimos en la región de Tula. Y tenemos una zona también de monitoreo pasivo. Y la malla regular los puntos en malla regular son, pues, una malla regular del modelo. Y con eso intentamos estimar el impacto del ozono en cultivos. Escogimos 4 cultivos, aquí voy a presentar los del maíz, pero los 4 cultivos más importantes en la región. Y es básicamente lo que quisiera mostrar, sobre todo a los que van a asistir al curso de modelación, ¿sí? O sea, cómo lograr el mejor resultado de esa cobertura espacial pobre de datos y algunas veces no con suficiente, tampoco cobertura espacial temporal suficiente. Bueno, entonces empezamos con el modelo de calidad del aire, que ya lo hemos muy usado para la zona metropolitana, bastante más bien entendido, por ejemplo, el grupo de modelación aquí, Agustín, tiene ya una rutina muy bien planchada para la modelación. Siempre se corren, se calcula el desempeño del modelo. En cualquier estudio de modelación hay una etapa previa de evaluar el desempeño del modelo. Y lo está más o menos calibrado el ajuste, ¿sí? Como se usa en muchos otros lados, se mueve un poquito se mueve un poquito aquel el inventario de emisiones para que cuadre razonablemente bien el perfil de ozono contra las observaciones. Por un lado tenemos esto y teníamos un muestreo pasivo. El muestreo pasivo es económico, no requiere electricidad. Perdemos resolución temporal, pero a fin de cuentas para la exposición a ozono lo que nos importa es la exposición acumulada, entonces no importa mucho. Pero entonces teníamos algunos datos de muestreo pasivo en áreas rurales. Con la modelación se integran las concentraciones para poder comparar las concentraciones predichas con lo observado. Se comparan, se propone un ajuste, un factor de ajuste. Deberíamos tener los factores de ajuste en cada sitio y tener una malla de ajustes e interpolar esos ajustes, pero no tenemos suficientes. Entonces propusimos un factor de ajuste promedio para toda la zona, que no es lo más correcto. Después se corrigen las excedencias, ¿sí? Se comparan se corrige ese mapa, el mapa generado con esto, se corrige, se compara con algunos sitios rurales. Vimos que nos habíamos pasado un poco, que nos habíamos excedido, se hace una pequeña corrección, calculamos ahora el layout 40 y construimos un mapa. Y luego después vamos introduciendo poco a poco otras sitios rurales. Déjenme ponerlo ahora gráfico. Este es el mapa que se obtiene con el modelo de calidad del aire optimizado para la Ciudad de México. Aquí se ve este manchón. Ocurre que ahí no hay ninguna estación de monitoreo, así que no podemos verificar qué tan bien está ese cálculo. Después, ya con la corrección con los sitios de monitoreo pasivo construimos este otro mapa. Después, con un par de sitios de sitios rurales, digamos, volvimos a ajustar este mapita aquí. Y dijimos, ok, habíamos guardado un puñado de datos en sitios rurales.
no los usamos para estos ajustes y luego los introducimos en el modelo. Cuando corregimos por el monitoreo pasivo, entonces llegamos a sobreestimar en sitios urbanos. Pero este último mapa introdujimos todas las estaciones urbanas, las introdujimos al conjunto de datos para interpolar. Entonces nos pasamos, exageramos al corregir por sitios rurales, exageramos en sitios urbanos. No me importa mucho porque yo no quiero modelar en sitios urbanos, pero luego introdujimos todos los sitios urbanos y volvimos a corregir la parte urbana. Y aquí, vean estos manchones rojos que no están aquí. Son los pocos sitios que dejamos fuera de zonas rurales. ¿Cuál era el objetivo de eso? Empezamos a intuir que estamos subestimando las excedencias. Lo que logramos cada vez que introdujimos un sitio rural, que no estaba antes, fue calentar el mapa. ¿Sí? Calentamos esta zona de aquí, calentamos esta zona de aquí, y algunos otros sitios ya no se nota mucho por la escala de color, pero en casi todos los sitios se calentaron. Todos los sitios rurales que introdujimos luego se calentaron. Es decir, más excedencias. Esto nos da una idea de decir, bueno, que con esa, digamos, limitación de calidad de datos, logramos este mapa, que es el menos malo de todos, y con ese calculamos el impacto en los cultivos. Pero con este último mapa mostramos que en realidad estábamos subestimando el impacto. ¿Sí? Entonces, lo que le podemos... Esto todavía nos sirve para un caso en una corte, por ejemplo, para fines regulatorios, pero se sirve para la toma de decisiones. Si los impactos en los cultivos de aquí son lo suficientemente grandes como para promover una toma de decisiones, para actuar de alguna forma, lo que le podemos garantizar al tomador de decisiones es que la situación es peor que la que dice este mapa. ¿Sí? Entonces estamos del lado seguros, en el lado seguro de saber poco. ¿Sí? Todo esto acá que aparentemente significa bajos niveles de ozono, también es porque no tenemos datos. ¿Sí? Entonces, este es el mejor mapa que podemos construir en este momento en México sobre excedencias de niveles críticos de ozono en áreas rurales. No podemos hacerlo mejor. Pero la pregunta es si es lo suficientemente bueno para inducirnos a tomar acciones. ¿Sí? Y lo que sí se puede garantizar es que la situación es peor que esta. Y este es el impacto en los cultivos, en pérdida de rendimiento, pérdida económica, el valor y la pérdida de valor, en millones de pesos de 2011. Y además aquí están un indicador son los 20 municipios más afectados en la zona. Y este es un indicador del nivel de marginalidad. Y lo que nos está diciendo es que algunos municipios que están ordenados de mayor a menor impacto, y resulta que el municipio más afectado es de alta marginalidad. Entonces, a los campesinos de esa zona, que ya son pobres, la contaminación los hace más pobres. ¿Sí? Porque pierden valor en sus productos. ¿Sí? Hay zonas como Toluca, bueno, muy baja marginalidad, pero luego está medio, alto, etcétera. ¿Sí? Entonces, la distribución de la contaminación en la zona también tiene impactos en la justicia ambiental o en la equidad ambiental. Y entonces tenemos para diferentes cultivos, los porcentajes en pérdida. Ocurre que el maíz en realidad es poco sensible, pero hay otros cultivos que son bastante más sensibles, y entonces miren los niveles de impacto que se puede llegar a tener en un cultivo. ¿Sí? Y eso es para los cultivos, pero también tenemos para bosques, solo que todavía no le pongo precio a ese impacto. ¿Sí?
Conclusiones. Los impactos estimados por el ozono, bueno, está mal traducido esto, es muy posible que estén subestimados. La contaminación atmosférica afecta a la economía de los más pobres, aparte de la salud también, ¿sí? Tenemos un subsidio a campesinos, pero el impacto de la contaminación atmosférica en el rendimiento de sus cultivos no está considerado en la ecuación para el cálculo del subsidio, ¿sí? Lo cual podría ser importante que si queremos que se sigan cultivando en la megalópolis, pues deberíamos de incluir este criterio al establecer el monto del subsidio. También hay un programa de pago por servicios ambientales, por cuidar el bosque. Pero el impacto de la contaminación atmosférica en la salud del bosque por el que les pagamos que lo cuiden, no está tomado en cuenta en el cálculo, ¿sí? Y le estamos pagando menos de lo que deberíamos de pagar. Por otro lado, hay cultivos para los cuales no hay en la literatura, no hay en la literatura funciones de exposición-respuesta, y entonces tomé una función genérica de cultivos sensibles, ¿sí? Deberíamos de tener un programa de investigación para medir las funciones de exposición-respuesta de las plantas que nos interesan a nosotros, porque nadie va a calcularlo para el amaranto, más que nosotros, o no sé, el maguey, aunque a lo mejor posiblemente para el agave, aunque posiblemente no sea muy sensible, pero nadie lo va a calcular para nosotros. Y luego la pregunta es, ¿por qué no estamos monitoreando en bosques? ¿A quién les podemos exigir que se haga el monitoreo? ¿Sí? La ley, tal como está la norma actualmente, le toca a los estados, pero está planteado nada más en términos de protección a la salud. ¿Sí? Entonces, tenemos que resolver un vacío en nuestra normatividad. Por último, ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Cómo le haríamos para decir, bueno, y además cómo va a estar en el 2050? O sea, la contaminación atmosférica más el cambio climático. Entonces tendríamos que tener la capacidad para hacer, por ejemplo, esos estudios que nos platicaron hace rato de los impactos de salud, también hay que hacerlos por ejemplo, para cultivos y bosques. Tenemos, por lo pronto asumiríamos que son independientes, que seguramente no lo son, pero por lo menos que sean aditivos. O sea, podríamos calcular cuál es el impacto. Aquí no existe la atmósfera, aquí trabaja en los impactos en cultivos y en bosques por cambio climático, pero no tomar en cuenta la contaminación atmosférica. Asumiríamos que son independientes porque se pueden sumar como primera aproximación, ¿sí? Y podríamos asumir que el cambio climático en zonas rurales va a aumentar el ozono, por los aumentos de temperaturas, más cinética, la velocidad de la reacción se incrementan, etc. Entonces, si esto nos gustaría poder hacerlo, pero con las limitaciones de ese tipo, pues todavía a ver cuándo logramos caminar hasta allá. Pero entonces el asunto es, o sea, lo que les quería plantear es que, bueno, fue, con los datos que teníamos, esto fue lo que logramos hacer. Con digamos, ruta, logramos hacer los cálculos. Si en este momento quisiéramos repetirlo, no lo podríamos hacer. Porque tuvimos la suerte de tener por lo menos 2 o 3 años con datos en zonas rurales. No logramos hacerlo al mismo tiempo en las zonas rurales, no tenemos equipo con qué hacerlo, ¿sí? Un año fuimos a un sitio, meses después del mismo año fuimos a otro sitio, al año siguiente fuimos a otro sitio. No es lo más indicado. Lo mejor sería que tuviéramos simultáneos en los diferentes sitios. No lo podemos hacer. Bueno, con eso, aún así, ahora ya no. ¿Sí? Lo cual entonces es terriblemente grave.
Y entonces tendríamos que diseñar un nuevo algoritmo en función de qué tenemos a la mano para combinar algunos datos observacionales en campo con algunos datos satelitales, con modelos que funcionan más o menos bien en ciudades, pero para las zonas rurales todavía tienen muchos problemas. Y eso es lo que les quería comentar. Thank you very much, Geraldo. So I think that let's take a couple questions before we have lunch. So, Betty? Gerardo, una pregunta. ¿Han considerado hacer el ajuste por humedad relativa? Porque algunos reportes de Europa justamente lo que han encontrado es que en zonas donde la humedad relativa no es tan alta como en el centro de Europa, por ejemplo en España, ellos hacen un ajuste justamente por la humedad relativa. Y la segunda es si tú ves que de parte del INEC, ¿no?, si tienen planes de incluir o de hacer algo para considerar justamente el tema de impactos a la vegetación o empezar a discutir un índice, un estándar o algo que justamente considere vegetación por servicios ambientales o por cultivos agrícolas. Y con la pobreza de datos que tenemos que escoger entre una función, exposición-respuesta, así como el Layout 40, o una que tuviera en cuenta los flujos estomatales. Y dijimos, no, demasiada sofisticación para la calidad de los datos que teníamos, porque además ahora tendríamos que tener datos de humedad relativa, o si no, tomarlos del modelo, ¿sí? Y tendríamos entonces que haber entrado a un proceso de verificación en áreas rurales del desempeño del modelo en términos de humedad relativa. Entonces dijimos, vámonos con el Layout 40, ¿sí? Para empezar, con eso sería suficiente para empezar a ver, para mostrarle a los que tienen que tomar decisiones que realmente hay que tomarse eso en serio. A la primera pregunta. A la segunda pregunta, he estado insistiendo en el INEC que debemos que iniciar la revisión de la norma 156 y tenemos que, para incluir, en mi opinión no es necesario reformar la ley las leyes ambientales para forzar o para hacer obligatorio el monitoreo en sitios rurales. Yo creo que la ley lo permite, pero tendríamos que actualizar la norma 156, que es la que establece cómo se monitorea y dónde se monitorea, ¿sí? Este año no entró en el proceso de reforma y necesitamos organizar un grupo, pero nos dicen que en cuanto le presentemos o alguien presente un proyecto de actualización de norma, el comité encargado del tema la consideraría. Y entonces aquí la invitación a formar un grupo de trabajo que proponga una reforma a la norma para que entre a consideración a mediados de año o el año que entre. Okay, I think maybe we better, so that we have time for lunch, and we're just going to thank all the speakers this morning. Okay. So we're going to, there's box lunch is already prepared. So then I would suggest that please come back here because we have a very tight, a lot to talk this afternoon. It's all on air pollution, air quality modelings, forecastings, and others. So please come back at 2 o'clock, okay? So thank you.